Lo convocamos aquí entre amigos a Miguel Ponce. Ustedes saben que cada vez que tenemos que hablar sobre comercio, sobre precios, bueno, Miguel Ponce es un especialista del tema y lo hemos convocado para charlar de dos anuncios, ¿no? Por un lado, el aumento de los combustibles. Por otro lado, el aumento de la electricidad de una vez más. Y la gente la notamos muy preocupada, la notamos muy susceptible. Miguel, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Alegría estar con ustedes, Bueno, muchísimas gracias por atendernos como siempre, Por favor. Y este es un tema, Luis, que es recurrente, creo que alguna vez ya lo tratamos con vos. Aquí hay una situación que, bueno, evidentemente todavía no logra clarificarse en cuanto a lo que es la circunstancial alianza, diríamos, parlamentaria de a ratos, diría yo, que es Cambiemos, que tiene una contradicción muy grande con el manejo de todo lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no es cierto?, y los combustibles en particular. Justamente el día que se conoce un cuestionamiento muy grande por parte de La Peña y del Instituto General Mosconi a la política que está llevando adelante YPF y al manejo de las tarifas, vuelve a anunciarse esta situación. Nadie tiene en duda, ni nadie pone en duda que haya que ir sincerando todo un proceso de retroceso, ¿no es cierto?, tarifario que existió en tiempos pasados. El tema es cómo y el cuándo. Me parece que aquí una cosa era en tiempos de unas economías más normales y otra cosa es cómo vamos a encarar esta temática en la cancha del Fondo Monetario Internacional, digo, bajo el paraguas de un stand-by de 50.000 millones de pesos, de dólares, que por supuesto es el mayor en toda la historia de Argentina. Uh-huh. En ese marco, me parece que tenemos que tener muy en cuenta que se están intentando dar señales lo más contundentes posibles de que se van a cumplir las metas acordadas en la carta de intención, ¿no es cierto?, que firmaran en su momento y dieran a conocer en simultáneo el Fondo Monetario por un lado y el gobierno argentino por el otro. En esa perspectiva, uno de los temas, lógicamente, tiene que ver con el sinceramiento tarifario. Claro, pero ¿hasta cuánto, Miguel, hasta cuánto y hasta cuándo se le puede pedir más al empleado, al trabajador, porque todo esto le impacta tremendamente? No, olvídalo, pero además, acá hay algo muy concreto que tiene que ver con los temas inflacionarios. Si hay algo inflacionario, es el aumento de los combustibles. ¿Por qué? Porque esto va directamente al tema transporte, el transporte directamente al tema alimentos, y uno que me toca en estos momentos estar fuera del país. Las comparaciones son hasta odiosas. Uno mira en el exterior, yo estoy por trabajo, ¿no es cierto? Por trabajo estoy en estos momentos en la Unión Europea, y no hay un lugar donde uno no encuentre más barato los consumos populares que comparado con Argentina. O sea, en todos los lugares uno encuentra los consumos populares muy por debajo en términos objetivos, en términos de moneda fuerte, que en relación a nuestro país. Y esto la verdad es que está marcando claramente un condicionante muy fuerte, pero además está indicando algo que nosotros venimos insistiendo desde que sin necesidad se entró al stand-by del Fondo Monetario Internacional, que se venían tres grandes situaciones. La primera situación, obviamente la recesión. El gobierno venía negando esto de la recesión, venía hablando de tormentas, venía a calificar esto como una crisis económica, que es lo que estamos viviendo, y el presidente de la Nación, por suerte, hace pocas horas ya reconoció el tema inflación. El tema es que cuando hablan de inflación, algunos amigos funcionarios hablan de que vamos a tener un semestre de inflación. Yo estoy diciendo que por lo menos vamos a tener un año, es decir, 2 semestres mínimos de inflación. ¿Por qué? Porque además de que todos ya, si bien técnicamente tenemos que esperar 2 trimestres de caída de nivel de actividad para técnicamente decir que estamos en recesión, nadie duda que el horizonte es recesivo. Lo hemos dicho contigo charlando, que la variación del horizonte económico en Argentina en menos de 2 meses pasó de un crecimiento amesetado
a estanflación cuando se produce la corrida cambiaria, es decir, alta inflación con estancamiento, y de allí a recesión. Hoy ya nadie discute que estamos en un escenario recesivo. El segundo elemento es la caída del poder del salario real, esto que algunos pomposamente denominan la competitividad laboral, porque obviamente nuestros salarios ahora pasan a estar a niveles latinoamericanos en términos de dólar. Y el tercer elemento, mucho más grave, es que la consecuencia del enfriamiento del ataque al mercado interno está claramente ejemplificado en lo más indeseable de todo esto, que es el proceso de desocupación creciente. ¿Por qué? Porque a nadie le sorprende que haya desocupación en el Estado. De hecho, es uno de los renglones firmados con el Fondo Monetario, y esto lo vemos en TELAN, lo vemos en el INTI, lo vemos en el ANMAT, lo vemos en cuanto ente descentralizado uno analice donde se ha producido este tipo de achicamiento. Pero lo más triste es que también, por supuesto que aquello también es triste, pero es mucho más triste notar la destrucción de empleo, diríamos, productivo, privado, y de fuentes de trabajo, no solo de puestos de trabajo, sino de fuentes de trabajo. Por lo tanto, estamos marchando claramente y sin discusión a una crisis social. En ese marco me parece que uno podría derivar en por qué se está produciendo la crisis que ya a esta altura resulta inocultable en esta alianza transitoria y circunstancial en términos parlamentarios que se denomina Cambiemos, ¿no? De todas maneras, una situación que no deja de preocuparnos, ¿no? ¿Se pueden llegar a cumplir esas metas, Miguel, con el Fondo Monetario Internacional con estas medidas, o todavía podríamos decir que no son suficientes? Claro, bueno, si uno mira los números tal cual están planteados, hay que tener en cuenta dos números, 29 y 32. 29, en términos inflacionarios, significa una revisión acotada. Es decir, miremos qué está pasando, veamos cómo se puede corregir. Ahora, si estamos ya todos coincidiendo en que se supera el 30% y si superamos el 32% en el cierre de la inflación comparativa año por año, tenemos que replantearnos, y obviamente allí el replanteo lamentablemente es de más dureza, es decir, se va directamente a una discusión sobre nuevas metas, no las metas aceptadas, nuevas metas que por supuesto significan más dureza. Tengamos en claro de que se están intentando hacer algunos tipos de equilibrios muy particulares. Uno de los elementos centrales planteados con el acuerdo por el fondo era la continuación de todas las obras públicas que están en marcha, pero el frenate, o sea, la suspensión de iniciar nuevas obras públicas. Sin embargo, esta semana, el presidente de la Nación, en la reunión con Xi Jinping, ha prometido que la obra no iniciada de las represas del sur se van a llevar adelante, obviamente a pedido de China. China había dicho, yo estaba presente cuando se firmó allí en China, en el momento que se producía el lanzamiento de el Camino de la Seda, que iba a haber 16 convenios firmados con Argentina, pero claramente atados a que si uno de ellos no se cumplía, los demás se caían. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Ahora, pese a las recomendaciones y a los compromisos adoptados con el fondo, para que no se caigan los 16 convenios, entre ellos algunos muy importantes como los que de la provincia de Jujuy, acepta iniciar las obras de la represa en la Patagonia, pese a que se había comprometido con el fondo a no iniciar ninguna obra nueva. Esto era lo que preocupaba a las provincias, ¿no es cierto? Porque el principal renglón a ser recortado es precisamente el de las transferencias para obras a las provincias, pese a que ya estaban definidas. Yo no sé cómo van a cumplimentar esta situación, y si esto no nos aleja del cumplimiento de las metas que se han acordado, y superando el 32,
tenemos que replantearnos un nuevo tipo de stand-by, ¿no es cierto? El famoso waiver, que no es un perdón con castigo, o sea, es un perdón con castigo para los sectores que van a sufrir, ¿no es cierto?, un ajuste mayor al que se está planteando. Entonces, yo miraría con mucho cuidado la posibilidad de cumplimentar las metas. Por eso es tan importante, perdóname, que avance un poco, ¿no es cierto?, en el análisis. Es tan importante que podamos llegar a un acuerdo político, económico y social que ahora no solo lo pide la Unión Industrial y los empresarios, no solo lo piden los trabajadores, la CGT y demás gremiales, no solo lo pide la Iglesia, que es lo que pedíamos nosotros ni bien se inició la gestión Macri, ahora también lo pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué pide este acuerdo el Fondo Monetario? Y porque el Fondo Monetario tiene en claro de que este stand-by abarca un año de esta administración, pero 2 años de la que viene. Por lo tanto, aparece imprescindible acordar con el oficialismo actual y la oposición actual, porque si la oposición actual llegase a ser gobierno, la que sea, también tiene que aparecer comprometida con un programa que para nosotros es muy importante, pero que para el fondo es más importante aún. Es el mayor programa. Miguel. Bueno, hemos perdido el contacto, pero de todas maneras creo que está claro, ¿no? El concepto de Miguel Ponce está en la Unión Europea. Ponce está en la Unión Europea.